enfatizado en seminarios anteriores, habíamos abordado toda la parte relativa al salario. Y asimismo habíamos abordado el tema del contrato de trabajo, la relación de trabajo a nivel general. Pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante que se refiere a la jornada de trabajo y principalmente vamos a hacer una acotación con la realidad respecto a el teletrabajo. Entonces, como ustedes saben, pues a nivel general, cuando nosotros hablamos de jornada de trabajo, pues tenemos que referirnos primero a qué es la jornada efectiva y cómo funciona la jornada o cómo se divide la jornada a nivel general. El Código del Trabajo establece en qué consiste la jornada ordinaria y dice que la jornada ordinaria es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del empleador. Esto es muy importante en términos generales y esto inicia a contar a partir, la pregunta sería, inicia a partir de que el trabajador sale de su casa o a partir de que ingresa al trabajo. Eso lo vamos a discutir. Y por supuesto, es importante tomar en cuenta que cuando hablamos de la parte de la jornada efectiva de trabajo, pues esta está determinada por la ley y en su defecto también, pues que es mejor la jornada por el contrato de trabajo o el convenio colectivo. Eso es en principio. Cuando nosotros vemos el tema del teletrabajo, por ejemplo, el teletrabajo no tiene una regulación en Nicaragua. Entonces, algo que me han preguntado a nivel general a través de los cursos en seminarios anteriores, es precisamente cómo funcionaría la jornada de trabajo en el teletrabajo. Y si pudiésemos venir y aplicar, en todo caso, lo relativo a el contrato a domicilio como parte de igual al teletrabajo, lo cual sería un principal error, pensar que el contrato a domicilio es teletrabajo. El teletrabajo tiene una distinción del contrato a domicilio porque en el teletrabajo sí existe control por parte del empleador y sí existe jornada de trabajo. Entonces eso es muy importante que se tome en cuenta. Ahora bien, la jornada de trabajo establecida en el código, pues ya sabemos que es una jornada diurna, es una jornada nocturna y es una jornada mixta. En la jornada diurna es cuando la jornada se cumple entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche. La jornada nocturna de las 8 de la noche a las 6 de la mañana del día siguiente. Y por supuesto la jornada mixta, que en caso de la jornada mixta, pues lo que tenemos es precisamente 7 horas y media diaria y 45 a la semana. Entonces, cuando nosotros vemos el tema de la jornada, hay que tomar en cuenta también una acotación, que en la jornada mixta, sí, de más de 4 horas en la noche se considerará jornada nocturna. Hay que tomar en cuenta que en otras legislaciones, por ejemplo, esta parte de la jornada nocturna, donde le da el privilegio de ser nocturna si tiene una mayor cantidad de horas que la jornada diurna, no se encuentra regulada. En Nicaragua sí. En Nicaragua tenemos esa regulación, que será considerada nocturna si supera una cantidad de horas. Ahora bien, ¿qué es importante acá? Hay que tomar en cuenta algo específico. El Código del Trabajo, a nivel general, establece esos tipos de jornada. Y la idea sería de que precisamente se entienda o se mantenga dentro de la jornada de trabajo esta descripción del tipo de jornada dentro del contrato de trabajo. Ahora, si algunas empresas están optando por el teletrabajo, lo correcto sería que en el adendum al contrato, que debe incluirse todas las condiciones, porque no puedo hacer teletrabajo sin tener un adendum al contrato de trabajo. Entonces es muy importante manejarlo, porque no puedo venir y elaborar el adendum al contrato de trabajo, es decir, sin establecer el tipo de jornada que esto va a tener y cómo va a ser el mecanismo de control por parte del empleador. Entonces, cuando hablamos de la jornada de trabajo, tenemos que diferenciar entre una jornada continua y una jornada discontinua también. Entonces, primera clasificación, la jornada puede ser ordinaria o extraordinaria. Primera. Segunda, puede ser diurna, nocturna o mixta. Y una tercera clasificación es la jornada continua y la jornada discontinua. Y en este sentido hay sentencias del Honorable Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones, sentencias de la Corte Suprema de Justicia, igualmente criterios administrativos.
a través de la jurisprudencia, del Tesauro, emitido en los años 2008 y 2010. Entonces, tomando en cuenta eso, lo primero que hay que tomar en cuenta es que la jornada continua se considera, está regulado a partir del artículo 55 del Código del Trabajo, que dice que serán jornadas continuas. Las jornadas ordinarias pueden ser continuas o discontinuas y puede dividirse en intervalos de descanso. Si es en ese intervalo de descanso y supera los 30 minutos, pues la jornada se puede considerar una jornada discontinua, y así lo ha establecido la excelentísima Corte Suprema de Justicia en la Sala Constitucional y el Honorable Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones. Ha sido un criterio del Ministerio del Trabajo, el cual considera que dentro de la jornada, si existe hasta una hora de descanso, siempre se considerará jornada continua. En ese sentido, el código establece que cuando se convenga una jornada ordinaria continua, el trabajador tiene derecho a media hora de descanso durante esa jornada y se computa como tiempo efectivo de trabajo. Entonces se entenderá de que si se supera esa media hora de descanso, pues estaríamos en presencia de una jornada discontinua y por lo tanto no se considera como tiempo efectivo de trabajo. Y esto es un punto muy delicado que se tiene que analizar en los criterios administrativos y en la jurisprudencia. Entonces, como habíamos dicho, la jornada se divide en ordinaria y extraordinaria, y por supuesto también habíamos dicho la jornada continua, discontinua, y también jornada diurna, nocturna y mixta. La jornada ordinaria, pues ya sabemos que es la que se realiza en el tiempo ordinario, mientras que la jornada extraordinaria es la que se realiza más allá de los límites de la jornada ordinaria, y también la que se realiza en los días de descanso, en los feriados. En principio, esta jornada se considera voluntaria, salvo lo que establece el Código del Trabajo y en todas las legislaciones latinoamericanas respecto a cuándo se debería poder desarrollar una jornada obligatoria. Miren qué interesante. Yo acá tengo un Código del Trabajo de Paraguay, que es donde estoy ahorita, y me llamó muchísimo la atención, y los traigo solamente para estudio de Derecho Comparado, que ellos inclusive dentro de la obligación de realizar jornada extraordinaria incluye el tema de crisis económica de la empresa por motivos ajenos. La pregunta es, ¿nuestro código lo regula? ¿Qué pasaría si hay una crisis económica? ¿Puedo obligar al trabajador para que tenga hora extraordinaria? Evidentemente, esa parte de lo que establece el Código del Trabajo es muy interesante. Y cuando uno lee la jurisprudencia latinoamericana los códigos latinoamericanos, se da cuenta de que precisamente en el tema de la jornada de trabajo se incluyen muchos aspectos que se diferencian. Nuestro código es bastante proteccionista en el tema de la jornada de trabajo. En muchas legislaciones, los tiempos de descanso no se consideran como tiempo efectivo de trabajo. Nuestro código reconoce en las jornadas continuas, si hay media hora en las jornadas continuas se considera como tiempo efectivo de trabajo. Entonces, tomando en cuenta ello, pues tenemos una regulación muy interesante en la parte de la jornada de trabajo. Entonces, el Código del Trabajo, como sabemos, establece obligaciones para cuándo se debería realizar jornadas extraordinarias. Por ejemplo, cuando hay labor urgente para reparación de maquinaria, para un restablecimiento de servicios públicos, para un trabajo cuando el equipo ponga en riesgo la vida y la salud, se ponga en riesgo la vida y la salud del profesional. Entonces, sí hay momentos en los cuales el Código del Trabajo establece obligatoriedad para exigir al trabajador la realización de la jornada extraordinaria a través en este caso, de las horas extras. Yo quería buscarles acá, precisamente, cuando hablamos de las condiciones del contrato laboral y específicamente ver el tema de la jurisprudencia, porque acá en Paraguay acabo de tener una presentación sobre el teletrabajo y precisamente abordaba el tema de la jurisprudencia y el tema
de lo que ha dicho la jurisprudencia paraguaya en ese sentido. Pero me llamó muchísimo la atención cuando veía el tema de la obligación de prestar horas extraordinarias, y el Código de la República del Paraguay establece que puede haber exigencias excepcionales de la economía nacional o de la empresa fundado en el criterio de colaboración para fines de interés común de la empresa y los trabajadores. Entonces, ese punto específico es sumamente interesante que se pudiera aplicar en otras legislaciones como la nuestra posiblemente. Entonces, ahora bien, ¿cómo se tiene que remunerar la jornada extraordinaria? Entonces, en ese sentido, las horas que se elaboran en la jornada extraordinaria, pues igualmente cuando se elabora en el día de descanso, se paga un 100% más. Así lo establece el Código del Trabajo. Ustedes que están llevando el curso de psico, que estamos viendo igualmente la parte laboral, tributaria, la parte mercantil en este curso de Derecho Empresarial, pues, y haciendo relación inclusive con la parte del pago de la jornada extraordinaria y su relación con los aspectos tributarios, que es muy importante también manejarlo, hay que tomar en cuenta que la jornada extraordinaria no se toma en cuenta como parte del salario, eso estamos clarísimos, porque tiene un pago del 100% más. Quiere decir entonces que si yo gano 6.000 córdobas al mes, que por ahí anda 6.000 córdobas el salario mínimo del sector servicio, por ejemplo, y esos 6.000 córdobas que yo tengo, evidentemente lo divido entre los 30 días, tengo 200 córdobas diarios, quiere decir que esa persona en el día que gana 200 córdobas, si trabaja un día de descanso, pues ganaría 400 córdobas. Aquí hay un criterio de una sentencia del año 2018 de la Corte muy interesante que ustedes tienen en la plataforma de psico y que pueden ubicarla para la lectura, igualmente para los casos y el análisis jurisprudencial que tienen que hacer. Entonces, igualmente, si yo tengo una hora extraordinaria, en la hora ordinaria, un salario horario por hora, yo gano, qué sé yo, 500 córdobas, pues evidentemente por cada jornada extraordinaria yo ganaré 1.000 córdobas. Eso es sumamente importante. Entonces, aquí hay un punto también a tomar en cuenta respecto a la jornada de trabajo para los trabajadores de confianza. También hay una gran cantidad de sentencias del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones desde sus inicios en el año 2011 que aborda el tema del pago de las horas extraordinarias y que ha determinado, por ejemplo, que el hecho de que seas trabajador de confianza no significa que voy a pasar más de 12 horas en mi centro de trabajo. E inclusive, estando 12 horas y full trabajo, yo tendría obligación a 4 horas de descanso. Eso también me llamó la atención porque, fíjense qué interesante, nuestra regulación establece que se tiene derecho a esas 4 horas de descanso. Quiere decir que si se trabaja y está comprobado, es que si se trabaja ese tiempo, pues el trabajador de confianza también podría exigir horas extras. Claro, con los mecanismos probatorios que establece la jurisprudencia y que establece a nivel general la legislación laboral. Pero igualmente me llamó la atención porque en otras regulaciones, cuando nosotros vemos la duración de la jornada laboral, especialmente para los trabajadores de confianza, tampoco están sujetos. Pero dice expresamente la ley que tienen que trabajar hasta 12 horas. Es interesantísimo, porque en Nicaragua pues se establece que puede estar hasta 12 horas, pero se tiene derecho a esas 4 horas de descanso. ¿Y qué pasa en el teletrabajo? ¿Qué pasa si, por ejemplo, en el teletrabajo no hay control del empleador con respecto al horario? Acá desconozco si existirá una sentencia del Tribunal Nacional en temas del contrato a domicilio que se podría hacer semejanza, no porque sea igual el teletrabajo al contrato a domicilio, sino por el hecho de que en el contrato a domicilio no hay un seguimiento directo por parte del empleador, no hay un control de horario, de jornada, en el contrato a domicilio como un contrato especial regulado en el Código del Trabajo. Entonces estaba leyendo otra jurisprudencia latinoamericana y me sorprendió que, por ejemplo, en Ecuador, en Perú, en Paraguay, en Argentina, cuando ha dicho la jurisprudencia que cuando el empleador no tiene control de horario, de jornada, de trabajo, pues no se puede exigir horas extraordinarias. Eso es un punto muy interesante, precisamente por lo que acabamos de mencionar. Entonces, igual, como habíamos dicho, en Nicaragua la situación cambia porque los trabajadores de confianza, el hecho de que sea de confianza no significa
que tienen obligación mayor de trabajar 8 horas. Y si están 12 horas en el centro de trabajo, tendrán dentro de esas las 4 horas de descanso. Podrán irse a almorzar en 2 horas, qué sé yo. Todo ese tiempo de descanso se le tiene que respetar. Igualmente podría exigir las horas extras. Igualmente hay que tomar en cuenta también que el tema del accidente laboral durante la jornada de trabajo. Y en el teletrabajo, por ejemplo, ¿qué pasa si existe un accidente dentro de la jornada del teletrabajo? A mí me parecería, y hay criterio interesantísimo, porque nosotros los países latinoamericanos estamos, tristemente, estamos nuevos con el tema del teletrabajo. Pero en Europa, por ejemplo, yo vi un curso en el año 2010 por ahí, de casos de teletrabajo para efectos de inclusión de personas con discapacidad. Y se decía, cuando existe un accidente de trabajo, porque el teletrabajo puede ser controlado por los medios electrónicos y demás, y si está realizando la función, pues se puede considerar un accidente de trabajo. Entonces son aspectos que se pueden discutir, se tiene que discutir para el avance del derecho laboral. Y a los que nos apasiona el derecho laboral, sabemos de que esto es muy importante. Y en Nicaragua contamos con una gran cantidad de especialistas en materia laboral que abordan estos temas y estoy seguro de que será interesante conocer su opinión.